A menudo pensamos que somos dueños y señores de nuestras decisiones, ¿verdad? De lo que nos gusta, de lo que creemos, de cómo actuamos. Pero, ¿y si resulta que no es del todo así? ¿Y si la decisión sobre qué música escuchar o qué opinión política tener no fuera tan nuestra como creemos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la influencia social, esa fuerza potentísima y muchas veces invisible que los demás ejercen sobre nosotros. Y para empezar, vamos con algo muy básico. Esa sensación, ese impulso de querer formar parte de algo, de conectar con otros, ¿de dónde sale eso? Es una pregunta clave que nos lleva directos al corazón de lo que somos, seres sociales. Y claro, esa necesidad tan fundamental es el motor que nos impulsa a buscar y formar grupos, la familia, los amigos, el equipo de trabajo. Pero ojo, ¿qué es exactamente un grupo desde un punto de vista psicológico? No es tan obvio como parece. A ver, es súper importante tener esto claro. Un grupo no es un montón de gente que coincide en el metro. No. La clave es que haya interacción, que se influyan unos a otros y, sobre todo, que exista esa sensación de identidad compartida. Es ese clic que nos hace pasar del yo al nosotros. Y que quede claro, esto no es un capricho, no es que nos guste estar en grupo, es una necesidad biológica, casi al nivel de comer o dormir. Desde un punto de vista evolutivo, tenía todo el sentido del mundo. El aislamiento duele, casi físicamente. Pertenecer a un grupo, literalmente, nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Vale, entonces ya estamos dentro de un grupo. ¿Y ahora qué? Pues aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque el grupo empieza a moldearnos. Y esto nos lleva a un concepto que es potentísimo en psicología social, la conformidad. Cuando hablamos de conformidad, no es todo blanco o negro. Digamos que hay dos tipos principales. Por un lado está la influencia informativa. Esta se activa cuando queremos tener razón. Si una situación es confusa, pues miramos a los demás pensando que ellos saben más. Y por otro, la influencia normativa, que va de querer gustar, de ser aceptado. Aquí el objetivo no es acertar, es encajar, evitar que nos dejen de lado. Para pillar bien la influencia informativa, hay un experimento clásico que es una pasada, el de Muzafer Sherif. La idea es genial. Metió a gente en una habitación totalmente a oscuras con un único punto de luz fijo. Por una ilusión óptica parece que el punto se mueve. Lo crucial es que la situación es ambigua a más no poder, porque no hay una respuesta correcta. El punto está quieto. Y aquí viene la magia de la psicología social. Al principio, cada persona daba una estimación completamente diferente, pero en el momento en que empezaron a compartir sus respuestas en voz alta, ¡boom!, sus juicios empezaron a converger, a acercarse unos a otros, hasta que crearon un consenso, una norma de grupo surgida de la nada. Y ojo que esto es lo más fuerte de todo. Los participantes no solo decían lo que el grupo decía para quedar bien, no. Es que de verdad empezaron a ver el punto moverse según esa norma. Cuando les volvían a preguntar a solas, mantenían la respuesta del grupo. La influencia social les había cambiado literalmente su percepción de la realidad. Vale, eso pasa cuando no tenemos ni idea, pero ¿y si la respuesta es súper obvia? ¿Qué pasa ahí? Pues esa es justo la pregunta que se hizo Solomon Asch. Su experimento era muy simple, una línea de referencia y otras tres. Había que decir cuál era igual. Vamos, ¿pan comido? Pues agarraos, porque el resultado es para caerse de espaldas. Cuando el participante estaba rodeado de actores que daban a propósito una respuesta incorrecta, un increíble 75% de la gente se conformó con la respuesta falsa del grupo al menos una vez. Repito, 75%. Es una barbaridad. De aquí sacamos unas lecciones brutales. Primero, una mayoría unánime ejerce una presión que es casi una apisonadora. Segundo, y esto es genial, bastaba con que una sola persona más rompiera el consenso para que la conformidad se desplomara. Pero lo más revelador fue que muchos admitieron después que sabían la respuesta correcta. No se conformaron porque creyeran al grupo, sino por el puro miedo a destacar, a ser el rarito. Esa es la fuerza de la influencia normativa en estado puro. Claro, después de escuchar todo esto, podría parecer que estamos totalmente a merced de la mayoría. Pero la historia, por suerte, está llena de ejemplos en los que una sola voz o una pequeña minoría lo cambió absolutamente todo. Vamos a ver cómo funciona eso. Pensemos en un ejemplo que todo el mundo conoce. Rosa Parks. Su no en aquel autobús no fue un acto aislado. Fue la chispa que encendió un fuego enorme. Fue una minoría de una persona que desafió una norma social terrible y profundamente arraigada, y que provocó un cambio histórico. Y esto nos muestra la diferencia clave entre la influencia de la mayoría y la de la minoría. La mayoría, a menudo, lo que consigue es sumisión pública, que la gente siga la corriente por presión.
Pero una minoría consistente y segura puede provocar algo mucho más profundo, una conversión. Nos obliga a pensar, a reevaluar nuestras ideas y puede generar un cambio de verdad. Pero, ¿por qué alguien se arriesga a disentir? Bueno, pues no siempre es por llevar la contraria. A veces, la gente se desvía por pura lealtad. Piensa en un empleado que denuncia una práctica corrupta en su empresa. No lo hace para destruirla, sino porque cree en los verdaderos valores de esa empresa. Otras veces es una cuestión de principios, de moral o simplemente de la necesidad de ser fiel a uno mismo. Y toda esta mezcla de conformidad y disidencia es crucial cuando los grupos tienen que tomar decisiones importantes. Porque a veces la presión del grupo puede llevar a resultados que son sencillamente desastrosos. Solemos pensar que al debatir en grupo las opiniones se moderan, que se llega a un punto medio. Pues, sorpresa, normalmente ocurre justo lo contrario. Se llama polarización grupal. Si un grupo ya se inclina un poco en una dirección, después de discutirlo, se van a ir todavía más hacia ese extremo. Y un ejemplo perfecto de esto hoy en día son las redes sociales. Las famosas burbujas o cámaras de eco son esto, pero a lo bestia. Nos rodeamos de gente que piensa como nosotros, recibimos información que confirma lo que ya creíamos y nuestras opiniones se vuelven cada vez más firmes y más extremas. Y si a esta polarización le sumamos un grupo muy unido y con mucha presión por llegar a un acuerdo, entramos en zona de peligro. Surge el temido groupthink o pensamiento grupal. Es ese momento en que mantener la armonía y el buen rollo es más importante que tomar la decisión correcta. Nadie se atreve a ser el aguafiestas. Un caso de libro, y además trágico, fue la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos. El equipo de asesores de Kennedy era un grupo de gente brillantísima. Pero estaban tan cohesionados, tan seguros de sí mismos, que nadie cuestionó las suposiciones erróneas del plan. El resultado fue una humillación y un desastre total. La buena noticia es que el pensamiento grupal se puede evitar. Hay estrategias muy claras. Por ejemplo, que el líder no dé su opinión al principio, traer a gente de fuera para que dé otra perspectiva, o incluso asignar a alguien el papel de abogado del diablo, cuyo trabajo sea buscarle pegas a todo. Son básicamente vacunas contra las malas decisiones. Al final, la lección está clara. Los grupos son una herramienta de doble filo. Bien utilizados pueden potenciar nuestras decisiones y llevarnos a soluciones increíbles, pero si no tenemos cuidado pueden cegarnos y llevarnos directos al desastre. Y esto nos deja con una pregunta para aplicar en nuestros propios círculos. En el trabajo, en la familia, con los amigos, ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo fomentamos la unión que nos hace fuertes sin apagar esa voz disidente que a veces es la que puede salvarnos? Saber cuándo toca seguir al grupo y cuándo toca alzar la voz es quizá una de las habilidades sociales más importantes que podemos desarrollar.